¿Qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a Descubriendo los Secretos de Daniel y Apocalipsis. En el día de hoy vamos a estar estudiando el capítulo número 10, 11 y 12. ¿Por qué estos tres capítulos juntos? Porque los capítulos 10 y 11 básicamente es un resumen en amplitud de lo que ya hablamos en los capítulos 8 y 9. No quisiera volver otra vez a explicar lo mismo, pero básicamente ampliando lo mismo que ya fue presentado anteriormente en los capítulos 8 y 9. También es una amplitud de los capítulos 7, el capítulo 2, acerca de lo mismo, de las divisiones, como estamos viendo aquí, las divisiones de los 10 dedos, como ya lo estudiamos, las divisiones de los 10 cuernos, ¿ok? Lo que habla de los capítulos 10 y 11 es básicamente dejando saber los reinos como fueron divididos y las guerras que hubieron en conquista, pero le llama a la Biblia, a la Escritura, el rey del norte contra el rey del sur. Pero básicamente es lo mismo y lo vamos a ver de cómo fue que surgió las transiciones de este reino que ocupó la tierra completa, la tierra entera, ¿okay? Que es el Imperio Romano, y cómo del Imperio Romano su caída, y en esa caída y es que empieza a hablar acerca del rey del norte y el rey del sur, identificando quién es el sur y quién es el norte, y viendo cómo la Europa fue dividida, ¿okay? Y cómo a través de esas divisiones entre ellos se hicieron regalos. Aquí habla que se casaron con las hijas para crear paz, ¿okay? Esos son los tratados de paz que hicieron antiguamente, pero también hace una transición al futuro, cuando ya el Imperio Romano cayó y ahora a base de la caída del Imperio Romano, cómo fue esa transición de el Imperio Romano como gobierno, imperio, y cómo fue que cambió entonces de ser un gobierno autoritario, como ahora de ese Imperio Romano cambia ahora a un sistema religioso, político religioso. Y dentro de esto lo podemos ver en la historia como Constantino, que fue el último emperador cual hizo estas transiciones finales, ¿okay? Junto con Justino y Justiniano. Entre ellos tres, estos últimos tres son los reyes o emperadores o gobernadores romanos importantes en la historia, porque ellos fueron los que empezaron a mezclar, ¿okay? El cristianismo con el paganismo, y cómo ahora el emperador romano se le llama el sumo pontífice, ¿okay? Y esto tiene que ver con Justiniano y Justino, ¿okay? Pero cómo Constantino utilizó todo este romanismo para mezclarlo con lo religioso. ¿Por qué? Porque estaban persiguiendo y matando a los cristianos, y como no pudieron conquistar a los cristianos, que fue lo que entonces adaptaron o hicieron, que entonces Constantino creó un tratado de paz y unió, y esto fue lo que Satanás utilizó, unió los cristianos con lo pagano, ¿okay? Y a base de esa unión, ¿okay?, política religiosa, surge o crece o nace la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿okay? De ahí que viene la Iglesia Católica Romana, ¿okay? Entonces, esto es lo que trata esto de Rey del Norte y Rey del Sur, y lo vamos a ver al final, cuando estemos hablando en los últimos versículos antes que Miguel se levante, ¿okay? Pero esto es para que podamos entender lo que se trata del Rey del Norte y Rey del Sur, ¿okay? Así que pues vamos a comenzar esta serie, y este es el capítulo 10, como le puse por título, Rey del Norte y el Rey del Sur.
Y vamos a comenzar a leer. No vamos a leerlo completo porque no quiero profundizar en lo que ya hemos tocado y hablado anteriormente. ¿Ok? Así que vamos a comenzar. Dice así la palabra de Dios. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo Daniel estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y aquí estamos viendo la tablita, ¿okay? Que nos está enseñando que en el año tercero del rey Ciro, fue cuando Daniel tuvo la visión del capítulo 10 y 11 que vamos a estar estudiando hoy. ¿Okay? En este año fue que él tuvo esta visión. Y nos dice que es 539, 38 y 37. ¿Okay? Porque acuérdate que Ciro y Darío reinaron a la vez. Acordémonos que Ciro y Darío eran 2 reyes, el rey de Media y el rey de Persia. ¿Okay? Así que en el año tercero de Ciro, ¿okay? Fue que él tuvo esta visión acerca de el rey del norte y el rey del sur, que aproximadamente es para el año 37 antes de Cristo, 2 años después de que él recibe la interpretación de los 2300 días, la profecía que vimos acerca de los 2300 días o los 2300 años que ya hablamos en el capítulo anterior que estudiamos el sábado pasado. ¿Ok? Así que, mire qué interesante, ya sabemos el año, pero ahora mira cómo nos dice aquí el próximo versículo. Y en el día 24 del mes primero, el mes primero, interesante porque antes que el calendario de nosotros fuera cambiado nuevamente, el calendario gregoriano que fue cambiado, si no me equivoco, creo que fue el calendario gregoriano. Okay, el mes primero, okay, es el mes que nosotros conocemos hoy, el mes de marzo. Marzo viene siendo realmente enero. Okay? So, en el mes de marzo, para nuestro calendario, pero para el calendario judío es el mes primero. Y en el día 24 del mes primero, en otras palabras, para nuestro calendario hoy día sería marzo 24, fue que él tuvo esta visión en el 537, antes de Cristo. ¿Okay? Pero en el calendario judío, en el verdadero calendario que Dios estableció, es en el mes primero, el día 24. Vamos a seguir leyendo. Estaba yo, ¿quién? Daniel, ¿verdad que sí? Que estaba hablando de la visión. Estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como estruendo de muchas aguas. Interesante, ¿quién es este personaje? Sus descripciones, como podemos ver las descripciones que Daniel da, son las mismas descripciones que vemos en el libro de Apocalipsis, cuando Juan se vira. ¿Y a quién ve Juan? Como ya estudiamos en Apocalipsis paso a paso, el capítulo 1, él ve a Jesús. Vamos a buscarlo, vamos a verlo aquí, miren las descripciones que son las mismas. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante a bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Estamos viendo aquí que al que Daniel está viendo en visión, en el mes primero
En el día 24, cuando entra en visión a la orilla del río, en visión está viendo a Jesús. ¿Y qué sucede con él? Vamos a seguir leyendo. Yo solo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Lo mismo que sucedió con Juan, y lo vamos a ver ahora, cuando Juan en Apocalipsis, en la isla de Patmos, escucha una voz como de trompeta, y cuando se vira para ver quién es el que hablaba con él, cuando ve a Jesús y ve sus descripciones y cae como muerto a sus pies. Mira lo que dice aquí, vamos a leerlo ahora. Cuando le vi, Juan, ¿verdad que sí? Cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, el sepulcro. O sea que estamos viendo aquí la misma reacción que tuvo Daniel, la tuvo Juan. ¿Ok? Cuando quedó mirando a Jesús, Juan cayó como muerto. Él explica que cayó como muerto, ¿verdad que sí? No fue que se murió, sino que cayó como si fuera muerto. Lo mismo que pasó con ¿quién? Con Daniel. Daniel cayó como si estuviera dormido. ¿Entiendes? Y eso es lo que está pasando aquí con Daniel. Ve a Jesús. Ahora, interesante, Jesús no andaba solo. Con Jesús estaba el ángel Gabriel. ¿Se acuerdan en la visión anterior que junto al río estaba Jesús y con él estaba Gabriel? ¿Verdad que sí? Y Jesús le dice a Gabriel: dile a Daniel y explícale la visión de los 2300 días. Pues aquí nuevamente se aparece Jesús y entonces Gabriel. Y ahora es Gabriel el que toca y levanta ¿a quién? A Daniel. Miren lo que dice. He aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti me ha sido enviado ahora. Y mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, ¿lo ves? Está hablando Gabriel, y entonces está diciendo: pero he aquí Miguel. Está enfatizando ahora el que está con Gabriel. Gabriel está hablando y le está diciendo: pero he aquí ¿quién? Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. ¿Qué va a hablar entonces él ahora? Lo que ha de ocurrir a tu pueblo. ¿En qué punto específico de la profecía? Para los postreros días. ¿Y cuándo es los postreros días? Ya lo estudiamos, ¿verdad que sí? Que los postreros días comenzaron desde que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo para la última fase del plan de salvación, para el último departamento, la cual el sumo sacerdote entraba para purificar y terminar de limpiar el santuario y salir para bendecir al pueblo. Pues es lo mismo que Cristo iba a hacer. Iba a pasar, o en este caso ya lo hizo porque ya estamos en el 2020. Ya Jesús desde el 1844 pasó al lugar santísimo para hacer la última fase del plan de salvación, de interceder por su pueblo. ¿Ok? Y ya estudiamos y hablamos también en Apocalipsis paso a paso lo que se está haciendo
en el lugar santísimo, se está haciendo el juicio, el cual Cristo está, el Padre está examinando los registros del cielo, examinando los que han muerto en el Señor, y Cristo está intercediendo por ellos, para que el Padre ponga perdonado, para ver quién es digno, ¿verdad que sí?, de ser parte del reino de Dios. ¿Ok? Y el juicio comienza por los muertos, y después que termine con los muertos hay un cambio de los muertos entonces al juicio de los vivos, que el juicio de los vivos sería en el presente. Cuando ya Cristo termine su obra de intercesión por los muertos, ahora va a interceder en vida por los vivos. ¿Quién va a permanecer con el carácter de Cristo en vida? Y esto lo hablamos ya en Apocalipsis paso a paso. ¿Ok? Muy bien. Estamos viendo ahora que el ángel Gabriel le va a explicar a Daniel lo que va a suceder con el pueblo de Dios en los últimos días, en nuestros días, en los postreros días. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo. Porque la visión es para esos días. Daniel, la visión no es para ti. No la vas a poder comprender, pero escribe lo que se te está dando, porque los entendidos en aquel tiempo entenderán. ¿Y cuál es aquel tiempo? Nosotros, en nuestro presente. Muy bien, sigue leyendo. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. ¿Y quién es este? Jesús. ¿Ves? Jesús no está solo, sino Jesús está con Gabriel. ¿Ok? Y Jesús toca los labios. ¿De quién? De Daniel. Como cuando Juan cayó como muerto a sus pies, cuando vio la gloria de Jesús, y Jesús vino, lo tocó, lo fortaleció, ¿verdad que sí?, para poder soportar la visión. Asimismo, Jesús está haciendo con Daniel, para que él pueda hablar y soportar la visión que se le va a presentar a Daniel para los postreros días. Ok, sigue diciendo. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores, y no me quedan fuerzas. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza, y no me quedó aliento. Y el que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. ¿Lo ves? Como mismo pasó con Juan. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él hablaba, recobré fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Ok, ahora estamos viendo que Gabriel va a empezar otra vez a hablar, reanudar la conversación que fue interrumpida porque Daniel no podía soportar la visión. Ok, mira cómo dice. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. ¿Te acuerdas la visión? Que después que carga los medos y los persas, ¿entra quiénes? Grecia. Esta es la cita que nos deja saber cuál es el próximo reino que vendrá a gobernar después de los medos y los persas. Y ya esto lo estudiamos en Daniel capítulo 2, en Daniel capítulo 7 y el 8 y el 9. Pero estamos viendo, ¿verdad que sí?, cómo la Escritura es constante en lo que nos dice. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. El próximo versículo nos dice: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Y vuelvo otra vez a enfatizar a quién es Miguel, a Jesús. Nadie me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. ¿Y quién era que estaba al lado de Gabriel? Jesús. Miguel, ¿quién es? Dios. ¿Ok? Y con este versículo aquí terminamos el capítulo 10 de Daniel, dejándonos saber que Gabriel vino a declararle y a informarle y dejarle saber a Daniel las profecías que iba a suceder y explicarle lo que iba a venir para los postreros días. Y ahora aquí comenzamos el capítulo 11. Y ahora vamos a estudiar el capítulo 11, versículo 1.
Vamos a ver lo que nos dice las Escrituras. Yo mismo, Daniel, ¿verdad que sí? En el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. ¿Y cuál es el primer año de Darío? 539. Cuando Darío conquistó a Babilonia. ¿Verdad que sí? Darío, el de Medo. Sigamos leyendo los próximos versículos. Nos dice: y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto será de grandes riquezas más que de todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Y se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Y aquí estamos viendo cómo Gabriel está explicando a Daniel cómo iba a dividirse, ¿verdad que sí? Después de que, y ya sabemos que estamos hablando de esto, de los 4 vientos y todo eso, estamos hablando acerca de cómo los medos y los persas iban a caer bajo la mano de Alejandro el Grande, ¿verdad que sí? Y cómo su reino, él iba a morir y su reino iba a ser dividido, y lo estudiamos esto, ¿verdad que sí? En 4 divisiones, ¿ok? Que por eso que dice aquí que va a ser repartido los 4 vientos, refiriéndose que, por eso es que la tercera bestia de Daniel 7 tiene, el leopardo tiene 4 cabezas, ya hablamos de todo esto, ¿verdad que sí? Que se refiere a los 4 reyes de los 4 lugares que conquistó Grecia. Grecia, Persia, Media y Egipto, que era uno, y India, y la India, ¿ok? Eso se refiere a las 4 divisiones que surgió en el gobierno de Grecia, cuando muere Alejandro el Grande. Muy bien. Sigue diciendo, ya esto lo estudiamos en este capítulo, acerca del capítulo 8, que dentro de esos 4 cuernos sale otro pequeño y crece hacia el sur, hacia el oeste y hacia la tierra gloriosa. ¿Se acuerdan de eso? Mírenlo aquí nuevamente. Por eso le estoy diciendo que no quiero profundizar mucho en el capítulo 11, porque es lo mismo que ya hablamos anteriormente en el capítulo 8. Solamente quiero coger las piezas importantes para que podamos saber dónde estamos en la profecía. ¿Ok? Vamos al próximo versículo. Nos dice: y será fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. Dice aquí que su dominio será grande. ¿En dónde? ¿Qué reino? ¿Verdad que sí? El rey del sur. Uno de sus dominios será grande. Y si miramos en Daniel 8, vamos a verlo aquí un momentito, mira cómo nos dice, el mismo lenguaje, el mismo vocabulario. Y de uno de ellos, de uno de esos cuernos, salió un cuerno pequeño que creció mucho. ¿A dónde? Nuevamente, al sur y al oriente y hacia la tierra que gloriosa, refiriéndose ¿a quién? A lo que ya hablamos en el capítulo 8. Por eso le estoy diciendo que es una amplitud al tema del capítulo 8. De Grecia se divide cuando muere Alejandro el Grande, se divide en 4 reinos, y de uno de ellos sale un cuerno pequeño que cubre ¿qué? La tierra, que eso ya lo estudiamos, que se refiere al Imperio Romano. Vamos a seguir leyendo. Vamos al versículo 6. Dice: y al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Pero un renuevo de sus raíces se levantará
sobre su trono. Y vendrá con ejército contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza, y hará en ellos a su arbitrio, y predominará. Estamos viendo aquí lo que hizo, ¿verdad que sí? El Imperio Romano, que dominó toda la tierra conocida en aquel entonces como la Europa occidental. Muy bien, conquistó los romanos toda la tierra. ¿Okay? Y de aquí en adelante empieza a hablar acerca de cómo fue que ocurrieron estas conquistas, estas guerras, y empieza a hablar acerca del Imperio Romano, cómo fue quebrantado, cómo fue que se desmenuzó poco a poco a causa de estas guerras civiles que ocurrieron ¿en dónde? En Europa. ¿Okay? Y el poder de este Imperio Romano decayó. ¿Okay? Y entonces Constantino lo que hizo fue mezclar los cristianismo con el paganismo para que el romanismo no dejara de existir. ¿Okay? Y a través de esa mezcla, ¿okay?, del cristianismo con el paganismo surge el catolicismo. ¿Okay? Por eso es que si ustedes miran en la historia, realmente si buscan para saber, se van a dar cuenta de que lo que hablamos anteriormente, que donde está la ciudad del Vaticano era una ciudad pagana, y donde estaban ellos ubicados se llamaba, tenía un nombre pagano, todo eso, porque todo viene del paganismo, porque ellos adoran imágenes, porque ellos, parte de los servicios que tienen, si tú lo miras en la cultura romana, son lo mismo que practicaban los romanos. ¿Por qué? Porque de ahí es que surge todo. Lo único que ellos hacen es que cambian. Lo que hizo Constantino fue que cambió, por ejemplo, los dioses romanos. Entonces ya no se llama el dios de la guerra, sino ahora se llama Pedro, San Pedro. El otro se llama María. El Tammuz ahora no se llama Tammuz, ahora se llama el niño Jesús. José, el papá de, ¿me entiendes? Todas estas cosas que tienen que ver con la idolatría romana, todo esto fue mezclado, ¿ok?, por Constantino, para que el romanismo no dejara, el paganismo romanismo no cayera. Entonces, pues lo que hicieron fue mezclar doctrinas que no son bíblicas con las tradiciones romanas. ¿Okay? Mezclaron eso, y de ahí es que surge el catolicismo. Se llama la iglesia, por eso es que se llama la iglesia apostólica, la iglesia católica apostólica romana, porque viene del romanismo. ¿Okay? Así que todo esto es lo que habla estos versículos en adelante. Y entonces ahora vamos a entrar al 31, del 31 al 39. Los últimos versículos, lo que tiene que ver con nosotros en los postreros días. Porque no se lo estoy enseñando porque no quiero crear más confusión, sino esto no es para confundir, sino para aprender. ¿Ok? Así que lo que está hablando estos versículos hasta el 31 nos está hablando acerca de las transiciones de Europa, cómo Europa fue dividida a causa de las guerras del norte y el sur. ¿Ok? Vamos ahora al versículo 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Ya esto lo estudiamos, ¿verdad que sí? En el capítulos anteriores está hablando acerca del tiempo del fin, cuando venga lo que vemos en el capítulo 13 de Apocalipsis, cuando ya vimos en las trompetas, ¿verdad que sí? Que en la quinta trompeta Satanás hace su aparición como si fuera el Cristo, ¿okay? Jesús viniendo por segunda vez, parte del engaño final que va a pasar. Entonces viene aquí al cumplimiento de Apocalipsis 11, 31 al 39. Viene el cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 13. ¿Ok? Y Apocalipsis 13 le llama al dragón. El dragón, ¿verdad que sí? Le dio la autoridad a la bestia, que ya sabemos que es el papado, ¿verdad que sí? Y el papado le da autoridad ¿a quién? A
a la imagen de la bestia que representa a Estados Unidos, el protestantismo de Estados Unidos que apostata por separarse de la verdad que Dios le ha dado. Se unen estos tres, ¿para qué? Para perseguir al pueblo de Dios. Y lo vamos a ver ahora, que es lo mismo. Pero vamos al versículo que sigue diciendo. Mira, se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación que causará la desolación. ¿Okay? La desolación es destrucción. Van a quitar el continuo, lo que hablamos ya en el tema anterior, ¿verdad que sí? La oración constante a Dios. ¿Okay? ¿Por qué será quitada? Porque vino Cristo, supuestamente que es Satanás haciéndose por Cristo. Vino Satanás haciéndose pasar por Cristo. ¿Y qué pasa? Quitan el continuo. ¿Por qué? Porque no hay que orarle más nada a Dios porque ya Jesús vino. Quitarán el continuo. Profanarán el santuario. ¿Ok? ¿Qué santuario? El santuario que Dios levantó y no el hombre. ¿Cómo harán esto? Ya lo hablamos anteriormente en Apocalipsis paso a paso y también en los capítulos anteriores, que ahora el santuario no es aquel que está en el cielo, sino ¿quién? La sede papal. Ese es el santuario de Dios. ¿Y qué vendrá después de eso? Y pondrán la abominación desoladora, la abominación que causará la destrucción, la desolación. ¿Y cuál es esa abominación? La abominación final. Cuando será quitado el día de reposo bíblico de las Sagradas Escrituras y se ha puesto otro. Un día que Dios no estableció. ¿Quién lo estableció? Ya lo vimos que fue Satanás. ¿Por medio de qué? De la Iglesia Católica. Ya estudiamos todo esto. ¿Qué es lo que va a pasar? Que tan pronto Satanás venga como el Cristo, estas son las cosas finales que van a ocurrir. Y él va a decir que no fue el sábado, que el sábado fue cambiado del sábado al domingo. ¿Y qué va a pasar? Ya ahí que fue quitada. Fue quitada la verdad del sábado, echada por tierra, y entonces va a comenzar la destrucción. La abominación, que es quitar el día de reposo del Señor y implantar otro, y va a causar la desolación, la destrucción final. ¿Y cuál es la destrucción final? Cuando el mundo ya haya decidido entre adorar al verdadero Dios y adorar al falso Cristo, que es Satanás y su sistema, ya la tierra va a ser cegada, va a ser dividida. ¿Y qué es lo que va a venir entonces? La desolación. ¿Y qué es la desolación que va a venir al final? La copa de la ira de Dios, que va a ser vaciada pura en el cáliz de su ira sobre aquellos que adoran la bestia, su imagen y al dragón, como vimos en Apocalipsis 14. ¿Ok? Todo esto está en Apocalipsis paso a paso. Por eso es que en estos temas le he presentado que es bien importante que antes de comenzar Daniel, estudies con calma Apocalipsis paso a paso para que se te haga más fácil comprender lo que estamos hablando el día de hoy. ¿Ok? Y si no lo sabes, se te hace difícil, te recomiendo por favor que comiences en el orden para que puedas ver Apocalipsis paso a paso. ¿Ok? No brinques, no seas selectivos en los temas, por favor. Velo completo para que puedas entender el panorama completo, para que puedas ver el cuadro completo, para que no tengas dudas, sino que tus dudas puedan ser contestadas. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se fortalecerá y actuará. ¿Estás viendo lo que está pasando aquí? ¿Quiénes son los violadores del pacto? ¿De qué pacto está hablando? Del pacto que Dios hizo con el hombre. ¿Cuál fue el pacto que hizo Dios con el hombre? La ley de Dios. Por eso es que se le llama el arca del pacto, porque dentro del arca está el pacto de Dios con los hombres, que es la ley de Dios. La ley de su reino, la ley de su carácter, ya lo hemos hablado anteriormente. Y entonces dice que con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Todos aquellos que quebranten la ley de Dios, que están en contra de la ley de Dios, los va a seducir. ¿Para qué? Para terminarlos de engañar, ¿verdad? Que
¿verdad que sí? Que se pierdan. Pero ¿qué dice aquí? Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. ¿Y qué cosa? Y actuará. Permanecerá fieles como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que se mantuvieron fieles aún en la adversidad de la muerte, ¿verdad? Viendo la muerte cara a cara, se mantuvieron fieles. ¿Por qué? Porque tenían una relación con Dios. Y dice que se esforzará. Se refiere a lo que habla Jesús a las 7 iglesias, al que venciere. Él se refiere a ese mismo término de palabra. Se esforzaron, vencieron, lucharon. ¿Por qué? Por la fidelidad, siendo fieles a Dios. No cayeron en el engaño, en los cuales cayeron aquellos que fueron violadores de la ley de Dios, del pacto de Dios. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. ¿Y de qué estamos hablando aquí? Lo que hablamos en Apocalipsis paso a paso. Y lo vamos a ver en Daniel 12. Está hablando aquí del tiempo en Apocalipsis 13, cuando vemos que el dragón se airó, ese es el 12, se airó contra el remanente de Dios, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El dragón se aira, los persigue. ¿Y para qué? ¿Para hablar con ellos? No, para matarlos. Por eso es que dice aquí que los sabios del pueblo, ¿quiénes son los sabios? Los que hacen la voluntad de Dios. Instruirán a muchos, predicarán el mensaje, que este no es el verdadero Cristo, que este es Satanás haciéndose pasar por Cristo, que está implantando leyes para perseguir y matar al verdadero pueblo de Dios. ¿Verdad que sí? Instruirán a muchos, como estamos haciendo nosotros hoy, con ustedes que nos están viendo por las pantallas, instruyendo de las cosas que han de venir, de los engaños satánicos finales y quién Satanás utiliza en los últimos días para hacer caer al pueblo escogido de Dios. ¿Ok? Instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada. ¿Ok? Serán muertos a espada, a fuego. ¿Ok? En cautividad irán a las prisiones y despojos serán, como pasó con Juan, serán desterrados. ¿Ok? ¿Para qué? Para que no prediquen el evangelio que Cristo nos mandó a predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Ok? El mensaje de los 3 ángeles. El mensaje final a un mundo que perece. El mensaje que se te está trayendo hoy. Vamos a seguir leyendo, mira lo que nos dice. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y estamos viendo que en los últimos días personas van a ser limpiadas, emblanquecidas hasta el tiempo determinado. ¿Cuál es el tiempo determinado? Lo que habla la 6ª trompeta, por tiempos y la mitad de un tiempo, por 3 años y medio. Por eso es que cuando vamos a Daniel, capítulo 12, nos habla acerca de un tiempo determinado, de 3 años y medio. ¿Hasta cuándo durará esto? Hasta 3 años y medio. ¿Qué cosa? La persecución y la muerte en contra de los hijos de Dios. Y después habla otras 2 cifras, 1290 días y 1335 días. Y eso lo vamos a ver cuando lleguemos ahí. Pero nos está dejando saber que por el tiempo que ha sido determinado. Y Juan nos amplía más de ese tiempo, que se refiere a los 3 años y medio de la 6ª trompeta, la cual los hijos de Dios van a ser perseguidos y muertos por causa de la palabra de Dios. Y cumplido ese tiempo, se acaba el tiempo de la misericordia y la gracia. ¿Y por qué dice aquí? Porque aún para esto hay plazo. ¿Para qué? Para salvar a quienes, a los más que pueda. Dios quisiera salvar al mundo entero, pero solamente los sabios, los que busquen, quieran entender, entenderán. Por eso es que dice, en aquellos días los entendidos entenderán. Porque hay personas que
quieren saber lo que le conviene. Y si no me conviene, no, yo no quiero saber de eso. ¿Está siendo esa persona sabia? No. Está haciendo, ¿se acuerdan las vírgenes prudentes y las vírgenes fatuas? Están haciendo fatuos, no están siendo prudentes. Y entonces cuando se le trae la verdad que está siendo predicada al mundo entero como la piedra, ¿se acuerda? Que la tierra fue iluminada por su gloria. El mensaje está siendo repartido al mundo entero, pero lo rechazan. Entonces no hay sabiduría para ellos. ¿Por qué? Porque están rechazando la verdad. Entonces se vuelven fatuos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes son los sabios? Los que escuchan, aprenden, buscan las escrituras y ¿qué? Y crecen. Y son purificados, son depurados, son limpiados, son emblanquecidos. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero, como vemos en Apocalipsis, ¿verdad que sí? ¿Quiénes son estos? Los que han sido emblanquecidos por la sangre del Cordero. Muy bien, vamos a seguir leyendo ahora nuevamente el punto de los que se levantan en contra del pueblo de Dios. Mira lo que dice de ellos. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, al Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata y con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Estamos viendo cómo esto tiene que ver con ¿qué? Con la iglesia. ¿Se acuerdan el mensaje de las 7 iglesias? Que siendo una iglesia pura, vino a ser llamada sinagoga de Satanás. Y está diciendo aquí que honraron al Dios ¿de qué? Al Dios de la fortaleza, al Dios que sus padres no conocieron. Lo honraron con oro, plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Al Dios de este mundo se está refiriendo. No al Dios que tú y yo adoramos, sino a Satanás. Lo honraron a él como su Dios. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando acerca de quién. Del Vaticano, del papado, que ellos adoran y honran ¿a quién? Al dragón. Y aquellos que se someten a su sistema, a su autoridad, los honra ¿con qué? Con riquezas y posiciones. ¿Por qué? Porque quien está atrás de ellos es ¿quién? Satanás. Y eso mismo va a ocurrir ¿con quién? Con la imagen de la bestia, con Estados Unidos, con esta nación de Estados Unidos que va a tirar por tierra las verdades que con ella fue surgida. La iglesia protestante se va a unir, lo que se le llama el ecumenismo, que ya está vigente, es cuestión de hacer los últimos trámites, como quien dice, unirse con el papado dentro del ecumenismo, donde todas las iglesias se unen en una. Pero esa unirse en una es tirando todas las verdades de las escrituras por el piso para que todos seamos uno nuevamente. Y eso no es así. ¿Ok? Por eso es que Cristo dijo que yo vengo a traer espada. Vengo a dividir lo que es la verdad de la mentira. Padres contra hijos, hijos contra padre, padre contra madre, madre contra hija. ¿Por qué? ¿Por causa de qué? De la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y esta es la guerra final que está pronto a estallar en el mundo entero. Y lo que estamos viendo ahora de esto del COVID y esto es un preámbulo, esto es una preparación, ¿ok? Para ver cómo el pueblo se somete a las autoridades del gobierno, ¿ok? Sin queja, sin refutar nada. Todo es una práctica y un preámbulo para el gran toque final que está por suceder. ¿Ok? Y en este tiempo, cuando esté en la persecución,
cuando esté sucediendo todo esto que acabamos de leer, que el pueblo está siendo encarcelado, están siendo muertos a espada, otros siendo quemados a fuego, otros desterrados por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. En este tiempo, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que vamos a ver en el capítulo 12. En el capítulo 12, ya cuando se acaba el tiempo determinado que acabamos de leer en Daniel 11, donde durará esta persecución en contra de los hijos de Dios. Cuando termine ese tiempo determinado, ¿qué es lo que va a suceder? Va a venir el cumplimiento de Daniel 12. Cuando Miguel, que es Jesús, se levanta. ¿Se levanta de qué? Del trono. Se levanta como intercesor del hombre, termina su obra de interceder para salvar, porque ya el mundo ha sido ¿qué? Separado y dividido. La cosecha está lista para recoger y Cristo va a venir a buscar a su pueblo. ¿Y qué es lo que va a suceder cuando Él venga a buscar a su pueblo? La liberación, como mismo ocurrió en Egipto, va a ocurrir nuevamente cuando Él venga, antes que Él venga en gloria a recoger a su pueblo. Vamos a buscar Daniel 12, versículo 1. Vamos a ver lo que nos dice la Escritura. En aquel tiempo se levantará Miguel, que es Jesús, ¿verdad que sí? El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Lo ves? En este tiempo, en el tiempo en que están siendo perseguidos y muertos los hijos de Dios, y se complete el tiempo determinado por Dios, que son los 3 años y medio que estamos viendo en Apocalipsis, ¿verdad que sí? Que vimos en Apocalipsis paso a paso. Terminando ese tiempo, ¿qué va a pasar? Miguel se va a levantar. Ya se acabó la obra de intercesión. ¿Ok? El gran príncipe, ¿verdad que sí? Jesús va a venir a ¿qué? A rescatar, a buscar a sus hijos. Gloria a Dios, ¿verdad que sí? Estamos viendo aquí esta tablita que ya estudiamos, ¿verdad que sí? De los 2300 días. Estamos viendo que para el año 34, Esteban dio testimonio que vio a Jesús que estaba ¿qué? Sentado a la diestra ¿de quién? Del Padre. ¿Ok? Y ya estudiamos en Apocalipsis paso a paso que en este tiempo, en el tiempo del mensaje a las 7 iglesias, Jesús estaba acá, en medio de las 7 iglesias, ¿qué? Enviándole, dándole, ¿qué? Esperanza y dándole un mensaje a cada iglesia. En el tiempo de ¿qué? De la persecución que hubo desde el 538 hasta el 1798 contra los hijos de Dios, ¿verdad que sí? Esteban dio testimonio de que Jesús, ¿qué estaba? Estaba sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque está diciendo que Miguel se levanta. Y si Miguel se levanta es porque estaba sentado, ¿verdad que sí? Pero estaba haciendo, no sentado así haciendo nada, sino está sentado intercediendo por el pueblo de Dios. Intercediendo por los hijos de Dios. ¿Ok? Sentado en su gran trono. Y también vimos aquí que en el 1844 es cuando pasó Jesús de un lado al otro. Y ya vimos en Apocalipsis paso a paso que el Padre estaba en su trono, ¿verdad que sí? Frente a los 7 candeleros de oro que están en el lugar santo. Ahora Daniel vio ya lo vimos en Daniel paso a paso, en los capítulos anteriores, que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Pero él no estaba ya sentado en el lugar santo. Sí estaba en el lugar santo, sentado en su trono. Pero ¿qué pasa? Ahora el Padre se levanta y pasa al lugar santísimo, a la última parte del departamento, y se sienta nuevamente en el trono. No es que el Padre tiene 2 tronos, y esto tenemos que entenderlo con el libro de Ezequiel. Cuando vemos la visión del libro de Ezequiel, Ezequiel nos muestra el trono, que él vea el trono de Dios, pero el trono de Dios tiene unas ruedas, ¿verdad que sí?
esas ruedas mueven para donde el Espíritu lo mueva, se mueven, ¿verdad que sí? Eso está hablando de que el trono de Dios es un trono movible, tiene ruedas que se mueven. Entonces, cuando el Padre se mueve del lugar santo al lugar santísimo, se sienta, su trono es el mismo trono que se mueve. El Padre se levanta, el trono se mueve en el otro lugar del lugar santísimo, y viene el Padre y se sienta, y los libros son abiertos para comenzar que la obra de juicio. ¿Está entendiendo? Lo que estaba viendo en visión Ezequiel. ¿Ok? Lo mismo con Jesús. Su trono es movible, tiene ruedas. ¿Ok? Y se movió ese trono ¿a qué lugar? Al lugar santísimo. Y Jesús en el 1844, de acuerdo a la profecía que él dio a Daniel, Jesús iba a pasar del lugar santo, del mensaje de las 7 iglesias, entonces iba a pasar ¿a qué lugar? Al lugar santo de los santos, al lugar santísimo, donde está ahora la presencia de Dios el Padre, y la ley de Dios está al otro lado. So, Jesús pasa entonces al lugar santísimo, ¿y qué pasa? Y se sienta en su trono. Y tú me dices, ¿pero de dónde tú sacas eso? ¿Dónde eso lo dice la Biblia? Vamos a verlo. Vamos a verlo nuevamente, por si se te olvidó. Vamos a verlo nuevamente en Apocalipsis. Apocalipsis 14, del 14 al 20, nos dice: miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es? Jesús. Muy bien, ¿cómo está Jesús? Sentado. ¿En qué? Dice, en una nube blanca, pero esa nube blanca no es una nube como tú y yo pensamos que es una nube como están en el cielo. Acuérdate que Juan está describiendo lo que ve. Y él ve como una nube que se ve glorioso, porque es la gloria de Dios que rodea el trono de Dios, y se ve como si fuera nube. Y él se sienta en eso, pareciendo ver como si fuera que se sienta en una nube, pero es la gloria del trono de Dios, la gloria de Dios. Y entonces el sentarse se ve como si estuviese sentándose sobre una nube, pero no es una nube, es sobre su trono. ¿Ok? Y esto lo podemos ver, ya como le dije anteriormente, en Ezequiel. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Dice, miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, ¿ves? Está sentado, semejante al Hijo del Hombre, que es Jesús, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió las viñas de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Y ya vimos y estudiamos esto en Apocalipsis paso a paso, ¿verdad que sí? Que Jesús es el que pisa el lagar de la ira de Dios, y por eso es que se manchan sus vestidos, ¿verdad que sí? Como rojo, como sangre. Se refiere a Jesús. Y si Jesús estaba sentado en el trono y ahora está pisando el lagar de la ira de Dios, fue porque Jesús se levantó. Él metió la hoz aguda, cegó la viña de la tierra. En otras palabras, ya las uvas estaban maduras. Las uvas no son los hijos de Dios, por si acaso. Por si no has visto Apocalipsis, para que entiendas, las uvas representan a los impíos, los que se pierden. Jesús hace la siega y se recoge todos los que se perdieron y se ponen en el lagar, ¿ok? Para que Jesús vaya y pise el lagar y salga ese jugo de uva, y de ese jugo de uva que sale, se ponen en las copas, ¿ok? Y esas copas son llevadas al templo de Dios para ser entregadas a los 7 ángeles, para que esos 7 ángeles salgan a derramar la ira de Dios sobre ¿quiénes? Sobre los impíos, ¿ok? So, Jesús hizo la siega, terminó el juicio, hizo el juicio final.
Ya los escogidos fueron escogidos y los impíos. Ahora es tiempo de ellos recibir su paga. Mira lo que dice. Él también beberá, los impíos. ¿Qué va a pasar con ellos? Mira lo que dice Apocalipsis 14:10. Él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Por eso es que estamos viendo aquí cuando dice que en aquel tiempo, ¿okay? En el tiempo cuando terminará la persecución contra los hijos de Dios, dice que en aquel tiempo se levantará Miguel. Ya se cumplió el tiempo determinado, como ya leímos, esos 3 años y medio, tiempo y la mitad de un tiempo, se cumplió ese tiempo profético o se cumplirá. ¿Ok? Estamos hablando del futuro. Así que cuando se cumpla ese tiempo profético de esos 3 años y medio de persecución en contra de los hijos de Dios, Miguel se levanta porque ya se hizo juicio, ya Jesús cuando se levanta ya hizo el corte que nos habla Apocalipsis acerca de las uvas que ya están maduras. Ya los impíos decidieron, endurecieron su corazón y ya no hay más nada que hacer con ellos, así que hay que cortar para que ellos reciban la paga de su rebelión. Así que en aquel tiempo Jesús se levantará, dejará de interceder. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo de angustia, ¿ok? En el tiempo, ¿qué de angustia? En el tiempo en cual las 7 copas de la ira de Dios va a ser derramada. En ese tiempo, tus hijos, los hijos de Dios, van a ser librados. ¿Por qué? Porque entonces los impíos recibirán la copa o la recompensa de su rebelión, y después que caiga la última copa de la ira de Dios, ¿qué es lo que sucede? Cristo viene. Cristo va a venir a recoger ¿qué? A su pueblo. Por eso dice que en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Qué libro? En el libro que vemos en Apocalipsis, paso a paso, que lo estudiamos, en el libro de la vida. En el libro donde están todos aquellos que aceptaron a Jesús como su Salvador personal y fueron transformados al carácter y la imagen de Cristo. ¿Ok? En aquel tiempo, Cristo vendrá a librarnos. ¿Ok? No va a ser angustia eterna. Jesús terminará su obra como sumo sacerdote y vendrá, como dicen algunas escrituras, con su vestidura de venganza para vengar la sangre. ¿Se acuerdan? Apocalipsis capítulo 6, el 5.º sello que dice: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas ni venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dijo que hasta que se complete el número, ¿verdad que sí? Tenía que completarse el número de sus siervos que debían de ser muertos como ellos. ¿Y cuándo es que se completa ese número? En los últimos días. Pronto. Cuando todo esto estalle. ¿Ok? Y cuando se complete ese número, entonces Jesús va a venir a vengar la sangre de los mártires. Vengar la sangre de los hijos de Dios. ¿Ok? En ese momento, el pueblo de Dios será librado. Será libertado. Vamos a seguir leyendo. Y muchos que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Por qué está hablando de esto aquí? Es simple, porque está diciendo que en aquel tiempo será librado tu pueblo. ¿Cómo va a ser libertado? Cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Y qué vimos en Apocalipsis paso a paso? Cuando Jesús venga, ¿qué va a suceder? Los muertos en Cristo que resucitarán primero. Y nos los confirma aquí Daniel también. Muchos que duermen en el polvo, que dice, serán despertados para vida eterna, y otros ¿para qué? Para vergüenza y confusión perpetua. ¿Ok? Cuando Cristo venga, va a resucitar a los justos, ¿verdad que sí? Y hubo una promesa que Jesús le dijo a ciertas personas que le verán venir en gloria. Pero aquí está refiriéndose también a las 2 resurrecciones. La primera resurrección, que es los que resucitarán cuando Jesús venga en gloria, los elegidos, los salvos, los redimidos, y otros se refiere
cuando Jesús venga después del milenio. Esto está en Apocalipsis paso a paso. Por eso que estamos diciéndole, te recomiendo que veas Apocalipsis paso a paso primero para que entiendas lo que estamos hablando. Y entonces, en Apocalipsis nos explica la separación, la diferencia en estas dos oraciones. La resurrección primera y la segunda resurrección. La primera resurrección es para los redimidos y la segunda resurrección son para los impíos. Los impíos cuando resuciten, todos los impíos sobre la faz de la tierra resuciten, ¿va a ser para qué? Para vergüenza y confusión perpetua. ¿Por qué se perpetua? Porque morirán para siempre. ¿Ok? Su caso fue hallado falto, entonces cuando resuciten es para recibir la condenación a causa de su rebelión. ¿Ok? Eso es lo que nos está hablando este versículo. Seguimos leyendo. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Está refiriéndose cuando seamos transformados los vivos, cuando los justos vivos sean transformados a un abrir y cerrar de ojos, como resplandecerán con la gloria de Dios. Y los que muertos en Cristo que resucitan, de lo que está hablando el versículo anterior, resucitan que con un cuerpo nuevo, con la gloria de Dios también. Por eso es que está hablando esto, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Ese es un grupo. Y los que enseñan la justicia a la multitud, que está refiriéndose a los 144,000 final, como estrella a perpetua eternidad, porque nunca murieron. ¿Ok? Está refiriendo a esos dos grupos que resplandecerán con la gloria de ¿qué? De Dios. Y seguimos al versículo siguiente. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Por qué dice cierra esto hasta el tiempo del fin? ¿Qué fue lo que pasó? Que en el 1844 nada iba a ser revelado hasta ese tiempo. ¿Okay? Por eso es que cuando esta profecía de Guillermo Miller, cuando se sentó, todo estuvo perfecto y todo cuadra perfectamente en el marco histórico y profético. Pero ¿cuál fue el error del movimiento millerista? En que al final, en el 1844, ellos pensaban que era la segunda venida de Cristo, porque pensaban que la tierra era el santuario de Dios, como una cita en la Biblia que dice que la tierra es estrado de sus pies. Confundieron que la tierra es el santuario. ¿Y qué fue lo que pasó? Se cumplió en 1844 y pensaron que Cristo iba a venir a purificar la tierra. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque la verdad no era tiempo todavía aún para revelarse. Como lo vimos en Daniel 8, que nos dice que hasta 2300 tardes y mañanas y días, ¿verdad que sí? Que días son años. Ok, ya lo estudiamos todo eso. Y el santuario sería purificado. La verdad que ha sido echada por tierra iba a ser revelada otra vez. La verdad del santuario, la verdad del sábado, la verdad de la ley de Dios. Y todo esto que hablamos en capítulos anteriores, todo esto iba a surgir después de 1844. Se cumplió la fecha y la revelación del acontecimiento fue revelado. No era la segunda venida de Cristo, sino que Jesús iba a pasar como sumo sacerdote del lugar santo al lugar santísimo, la cual estamos viendo en el libro de Daniel y la cual estamos viendo en el libro de Apocalipsis. Y también lo vemos en el libro de Hebreos. ¿Ok? Esto es lo que está sucediendo. Por eso es que dice, sella y cierra las palabras hasta el tiempo del fin. ¿Cuál es el tiempo del fin? 1844. Estas verdades el Señor entonces iba a empezar a volver a revelarlas. Estaban ocultadas, estaban ciegas, estaban tapadas hasta que el Señor mismo diera la revelación. ¿Estás entendiendo? ¿Hasta cuándo durará esto? Hasta que se cumpla el tiempo. Hasta que se cumpla el tiempo de la profecía de los 2300 días. Y entonces el santuario iba a ser purificado y estas verdades iban a ser otorgadas a un pueblo que se levantará después
de 1844, en la cual estudiamos el tema anterior. ¿Ok? Así que en este tiempo del fin, estas verdades ya han sido abiertas y expuestas a ti en el día de hoy. Muy bien, sigue leyendo. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La sabiduría no ciencia de teléfonos celulares y todo eso, aunque sí se está aumentando, pero está hablando acerca de la sabiduría, el entendimiento de qué, de lo que está hablando aquí. Aquí no está hablando de tecnología, aquí está hablando la ciencia de qué, de las Sagradas Escrituras. Está dejando saber que muchos correrán de aquí para allá, muchos estarán predicando este mensaje y la sabiduría aumentará. ¿De qué? De lo que habla la profecía, de lo que está hablando el tema aquí, que está hablando acerca de las palabras que fueron selladas del libro. Esta luz de la verdad iba a ser aumentada, iba a ser otorgada. Mientras más el tiempo del fin se acerca, más el Señor va a estar revelando y dando más luz. ¿De qué? De lo que ha de suceder, de lo que ha de pasar antes de que Cristo venga. La ciencia es la sabiduría de qué? De la palabra de Dios, de las profecías acerca del tiempo del fin, de lo que está hablando el libro de Daniel. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, uno al lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo un varón vestido de lino al que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo serán el fin de estas maravillas? Y oí al que estaba vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. ¿De qué está hablando aquí? De la profecía del fin. Acuérdate que nos enfatizó dos cosas: la persecución que va a haber en contra de los hijos de Dios, que van a ser encarcelados, otros muertos a espadas, otros quemados a fuego, otros desterrados. ¿Hasta cuándo va a durar este tiempo? ¿Hasta cuándo será el fin de esto? ¿Hasta qué? Hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Son 3 años y medio, y esto ya lo hablamos de qué significa esto. 3 años y medio ¿de qué? De persecución en contra de los hijos de Dios. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde podemos ver esto mejor amplificado, como ya hablamos anteriormente? En el libro de Apocalipsis, en la 6ª trompeta, cuando se envían para que ser muertos, ¿quiénes? Los hijos de Dios, por causa de la palabra de Dios. Y este que está aquí que dice: y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Quién es este? Cuando vamos a Apocalipsis paso a paso, en el capítulo 10, vamos a ver estos versículos un momento. Mira. Y el ángel que había en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano y juró por el que vive, ¿qué? Por los siglos de los siglos. ¿No ves? ¿Quién era este? Ya lo estudiamos en Apocalipsis paso a paso. Este que está aquí es Jesús. ¿Ok? Mira lo que Jesús dice: que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿De qué tiempo está hablando aquí? Del tiempo y la mitad de un tiempo. De los 3 años y medio. ¿Ok? Que el tiempo no sería más, que ya se acabó ese periodo de tiempo de 3 años y medio, ya terminó. ¿Ok? Que el tiempo no sería más, sino que los días de la voz del 7º ángel, cuando comience a tocar la trompeta, el misterio, el silencio, ya estudiamos esto en Apocalipsis paso a paso, el silencio de Dios se consumará. Ya Dios no callará más. ¿Ok? Ya Dios va a hacer ¿qué? Derramar su ira en contra de ¿qué? De los impíos, aquellos que están persiguiendo y matando a los hijos de Dios. Dios va a venir a vengar la sangre de los mártires de Jesús. El misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. ¿A quién Dios anunció esto? ¿A quién Jesús lo anunció directamente? A Daniel. Daniel, su profeta, el que estamos viendo aquí ahora mismo, que dice: y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será tiempos y la mitad de un tiempo.
¿Ok? Como él lo anunció a su siervo, ¿quién? Daniel. Como él lo anunció a quién? A su siervo, ¿quién? Daniel. A su siervo los profetas. El profeta Daniel. Por eso es que en Mateo 24 vemos cuando Jesús refiere a la destrucción de Jerusalén y también utiliza esa misma destrucción de Jerusalén con la destrucción de los últimos días. Porque la pregunta que le hicieron los judíos o los discípulos a Jesús, ¿hasta cuándo será el fin de estas cosas? Porque Jesús le dijo que no queda piedra sobre piedra, que no sea destruido ¿qué? Jerusalén y su templo. Entonces ellos pensaban que era el juicio final. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo será el fin de esta cosa, el fin del siglo y tu venida? Entonces Jesús utiliza el ejemplo de la destrucción de Jerusalén con lo que ha de suceder en los últimos días. Y Jesús dice, como dijo el profeta Daniel, el que lea entienda. ¿De qué está hablando? De esto mismo. De la profecía de tiempo que ha sido entregada y dada, revelada a Daniel. Por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Hablando de Daniel. Muy bien, vamos a seguir leyendo. Y cuando se acabe la dispersión, cuando se acabe que el pueblo de Dios esté dispersado por diferentes partes del mundo. ¿Por qué? Por la persecución, ¿verdad que sí? Que Satanás, el papado y los protestantes están haciendo en contra del remanente del verdadero pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios sea dispersado por todo el mundo, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Estas cosas, lo que ves en la imagen. La ira de Dios, las trompetas, misericordia con justicia, y después se acaba la gracia y comienza la ira de Dios. Y todo esto en todo esto será libertado tu pueblo, el pueblo de Dios. Y cuando se termine esto, ¿qué sucede? Será todo cumplido. La profecía terminará. Y yo, Daniel, sigue leyendo. Y yo, Daniel, oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, hasta el tiempo en que venga el 1844 en adelante. Del 1844 en adelante, esta verdad va a ser revelada, la cual estás recibiendo tú en el día de hoy. Seguimos leyendo. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, y los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos entenderán. Aquí está hablándote lo que yo te estaba diciendo ahorita. Los limpios, los justos, serán limpiados, serán hallados justos en el juicio. El juicio que Dios está celebrando en el cielo no es un juicio de condenación. El juicio que Jesús está haciendo en el cielo es para salvar, no para condenar, porque ya condenado estamos. Tan pronto tú naces en esta tierra, estás condenado. ¿Por qué? Porque esta tierra, todos los que vivimos en ella, tenemos pecado, nacemos en pecado. ¿Ok? Nuestra naturaleza, nuestra tendencia es al mal. ¿Ok? Pero por medio de la sangre de Cristo, entonces somos purificados, limpios y emblanquecidos por medio de Cristo. ¿Ok? Y entonces los justos son los que van a comprender y entender lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que vendrá a hacer y a librarnos. Pero los impíos, los que no tendrán amor por la verdad, como vimos ahorita, los que estén en contra del pacto, no van a entender. Porque quien da la sabiduría y el entendimiento únicamente es Dios por medio de su Santo Espíritu. Y si tú estás rechazando la voz del Espíritu Santo hablando a tu corazón y a tu mente, nunca vas a entender porque estás rechazando el único que te va a hacer entender, que es el Espíritu de Dios. Y tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón a lo que dicen las Escrituras.
porque en ellas os parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Cristo Jesús. Y como único nosotros vamos a entender es manteniendo una relación con Cristo por medio de su palabra y estudiando cada día. Y el Señor revelará la verdad a aquellos que quieran entender lo que la Escritura nos dice acerca del tiempo del fin. Seguimos leyendo. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrán 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y ahora aquí, esto es bien importante porque hay una cifra, hay una profecía de tiempo. ¿Ok? Nos está diciendo que va a haber 1290 días. Entonces, estamos viendo que esto ocurre en el tiempo que Miguel se levanta. Y ya vemos que en las trompetas, y ya vimos también aquí también que nos dice que es tiempo sin la mitad de un tiempo. O sea que nos hablan de 3 años y medio. O sea que dentro de estos 1290 días está esta profecía de ¿qué? De los 3 años y medio, de tiempo sin la mitad de un tiempo. O sea que si son 3 años y medio, entonces es decir que esta última profecía de tiempo que habla acerca de los 1290 días, no pueden ser 1290 años. ¿Por qué? Porque si Miguel se levanta, si Jesús se levanta, deja de interceder y la copa de la ira de Dios va a caer sobre la tierra, las copas de la ira de Dios no van a caer por 1290 años. Es imposible. O sea que la profecía aquí de día por año no aplica. ¿Por qué no aplica? Simplemente porque nos enfatiza Daniel 12 que Miguel se levanta, que ya la obra de juicio, de interceder, terminó. O sea que si terminó esa obra de juicio, ya termina la profecía de día por año. Y día por año terminó en el 1844. Ya de aquí en adelante, cuando habla que quitará el continuo sacrificio, como estamos viendo aquí, quitará el continuo sacrificio, vendrá la abominación que causará la destrucción, la desolación. O sea, esto no va a pasar en milenios de años. Esto va a pasar en momentos. O sea que serían entonces, esta profecía de 1290 días, serían literalmente 1290 días de 24 horas. ¿Por qué? Porque ya Jesús se levantó, ya la profecía de tiempo terminó de los 1844, de esa profecía de día por año. ¿Por qué? Porque ahora los tiempos son ¿qué? Rápidos. ¿Verdad que sí? ¿Te acuerdas cuando leímos que dice que si los días no fueran acortados, ¿qué pasa? Ninguna carne sería salva. Los días son acortados, ya no son días por años. ¿Por qué? Quiero enfatizarlo nuevamente para que quede grabado en tu mente. Porque los 1290 años no va a tardar Jesús en salir del santuario para venir a buscar a su pueblo, sino para que se terminó el juicio. El juicio terminó, entonces pasarían 1290 años en que venga otra vez. ¿Y qué va a pasar con esa gente que nazcan en 1290 años? ¿Qué pasa con esa generación? Se va a perder. Y solamente se quedó atrás. Dios no es así. Dios es un Dios justo. En otras palabras, cuando el juicio termina, terminó el tiempo. Así que son 1290 días. ¿Ok? Días literales. ¿Estamos entendiendo? Muy bien. Ahora, ¿y qué dice más aún? Dice la próxima cita, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Aquí estamos viendo estas 3 profecías de tiempo, mira. 3 años y medio, que es lo que ya hablamos ahorita. 1290 días que serán quitados el continuo sacrificio hasta que venga la abominación y la desolación. Y después 1335 días, que es la bienaventuranza. ¿Cuál será la bienaventuranza? En que Cristo venga, ¿qué? En gloria. Esa es la mayor bienaventuranza. Ahora, mira esta tablita.
Estamos viendo aquí que 1290 días es igual a 3 años con 7 meses. Y estamos viendo aquí que la persecución dura 3 años y medio. Cuando Satanás viene aquí a aparecerse como el falso Cristo, ¿qué pasa? Se cumplen los 5 meses que habla la quinta trompeta, que se dice que no mate a nadie hasta que se cumplan los 5 meses. Aquí cuando Satanás, ya hablamos de esto en Apocalipsis paso a paso, hace milagros, prodigios, pone leyes, ¿verdad que sí? Dice que el sábado no es el día de reposo ahora, ha sido cambiado el domingo. Y entonces, ¿qué pasa? Empieza, después de que se cumplan los 5 meses, empieza ¿qué? El decreto de muerte, que son los tiempos y la mitad de un tiempo. O sea que desde que Satanás aparece y quita el continuo, ¿ok? Porque ya, si Satanás aparece como el falso Cristo, ya no hay comunión continua con quién, con Dios, porque ya supuestamente vino Cristo, pero es Satanás. Quita el continuo y pone que cambia la ley del sábado al domingo, creando la abominación que va a causar ¿qué cosa? La desolación. ¿Cuál es la desolación? La copa de la ira de Dios que va a ser caída ¿sobre quiénes? Sobre el mundo entero. Tiempo de angustia, cual nunca fue hasta entonces. ¿Y qué va a suceder? Que entonces, desde ese marco que comienza, desde la quinta trompeta, se va a cumplir los 1290 días, que son 3 años y 7 meses, y junto con ese dice, bienaventurado al que llegue. O sea que en otras palabras, que junto con esa está la bienaventuranza que termina 1335, como vemos aquí abajo. En otras palabras y este es un estudio personal, ¿ok? Este es un estudio que he tenido, que he visto lo que las Escrituras nos dicen, estoy comparando lo que nos habla Apocalipsis con lo que nos dice Daniel, y esto es lo que estoy viendo y se lo estoy presentando a ustedes en el día de hoy, ¿ok? Es un estudio personal que he visto lo que las Escrituras nos dicen. O sea que aproximadamente cuando termine la sexta trompeta, la cual sabemos cuál es ese número porque la Biblia nos dice, y Daniel también nos confirma, que son 3 años y medio. Ahora, ¿qué es lo que falta? La diferencia entre los 3 años y medio con los 1335, lo que resta es un total de 45 días, que sería un mes con 2 semanas, que aproximadamente en el estudio que he tenido nos deja saber que caerían las copas de la ira de Dios, ¿ok? Y al final de eso es la bienaventuranza. ¿Cuál es la bienaventuranza que vimos, que nos dice Daniel 12? Que en aquel tiempo tu pueblo será liberado. El pueblo de Dios será libertado cuando se cumpla el tiempo de ¿qué? De los 1335, la bienaventuranza. Ahora, no me malinterpreten, yo no estoy poniendo aquí fechas. Yo no estoy diciendo, porque primeramente no sabemos las fechas. No se sabe cuándo es que esto ocurre. ¿Ok? Solamente le estoy diciendo a ustedes lo que la profecía nos habla acerca del tiempo del fin. ¿Ok? Aquí no hay ninguna fecha, no estoy poniendo ninguna fecha para el 2000, qué sé yo. Eso, yo no creo en nada de eso. ¿Por qué? Porque el día y la hora nadie sabe. ¿Ok? Solo Dios sabe el día y la hora. Pero nos ha dado señales del tiempo del fin para que sepamos cuán cerca está Él a las puertas para venir a buscar a su pueblo. ¿Ok? Así que estamos viendo el plazo de tiempo, y aquí en el capítulo 12, el último versículo, mira cómo nos dice: y tú irás hasta el fin, hablándole a Daniel, tú irás hasta el fin de tu vida. O sea, en otras palabras, vas a morir, vas a descansar, ¿ok? Y tú irás hasta el fin y reposarás, ¿no ves? Reposarás, dormirás, ¿ok? Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días, dejándole saber que él va a ser salvo, va a recibir la recompensa de ¿qué? Por ser fiel a Dios en todo. ¿Ok? Y aquí cerramos con el capítulo 12 del libro de Daniel. Y hemos terminado ya Daniel paso a paso. Ha sido un estudio muy lindo. Hemos podido aprender muchas cosas.
¿Ok? Y te recomiendo, por favor, que ya que terminó esta serie, vuelvas a repasar nuevamente Apocalipsis paso a paso, qué dice la Biblia y entrar nuevamente en Daniel para que puedas entender mucho mejor o mucho más cosas. ¿Ok? Y nunca descuides la oración y el estudio de la palabra y la devoción con Dios. Porque ¿qué fue lo que hizo Daniel en su vida? Tenía una relación diaria con Dios. Y al tener una relación diaria con Dios, vimos en el último versículo que Dios le está revelando que Él va a descansar, va a morir, va a descansar, pero que al final de los días, cuando Él venga a buscar a su pueblo, Él va a ¿qué? A ser parte del pueblo que Dios va a venir a recoger. Y eso debe ser nuestro pensar diario. Todos los días luchar para ser parte de ese remanente, parte de ese pueblo final que predique y esté en pie ante la adversidad de Satanás, ¿verdad que sí? Ante la adversidad del dragón, de la bestia y de la imagen de la bestia, de Satanás, el papado y el protestantismo apóstata, que persigan y maten al pueblo de Dios, como Jesús le dijo a su iglesia: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Así es como termina diciéndole a Daniel: sé fiel hasta el final, y yo te daré la recompensa. Hasta el fin de tu día, la corona de vida. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros aquí en Descubriendo los Secretos de Daniel y Apocalipsis. Daniel, paso a paso. Dios te bendiga y te acompañe y ponga en ti paz. Amén.